La mejor película de Marvel en mucho tiempo. Deadpool y Wolverine sorprenden con una cinta espectacular, llena de cameos y grandes momentos de acción. Vale la pena cada segundo y te vas a reír mucho. Acá te diré mi experiencia y crítica sin spoilers. Por fin se ha estrenado Deadpool y Wolverine y tengo que decirles que es una buena película. El director Sam Levy realizó un trabajo sensacional, estando bien dirigido y con un argumento narrativo bien sustentable en el aspecto del multiverso, incluso mejor ejecutado que en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Deadpool 3 es genial en la manera en cómo se despliega por ciertos puntos del guión a razón de los universos que ha presentado Marvel en muchos años, dando un cierre a la trilogía de Deadpool y vaya manera de hacerlo. Esta secuela es una barbaridad para los fanáticos de los mutantes y para aquellos que vieron muchos personajes de la editorial en sus películas live action de los 2000, aplicando la nostalgia y muchas sorpresas en las tramas de la película. Primeramente se debe destacar el gran trabajo de Ryan Reynolds, ya sea desde su producción, guión e interpretación como Wade Wilson. El actor lo hace excelente y una vez más nos trae a la mesa la característica comedia del personaje como en Deadpool 1 y 2. A pesar de que ahora pertenece a Disney, mantuvo su clasificación R, demostrando que sí se pueden hacer grandes producciones con violencia y mucha sangre. Ryan Reynolds ha tenido un desenvolvimiento fenomenal en cada una de sus entregas y acá no es la excepción. Deadpool y Wolverine le da un respiro a todo el UCM y tiene la certeza de reflejar las grandes historias que pueden regalar los mutantes. Otro ejemplo de ello fue la serie X-Men 97. La película tiene un gran acierto en esa epicidad de momentos frenéticos de acción y en temas del universo cinematográfico de Marvel, ya sea desde la serie de Loki, las películas de los X-Men de Fox y otras películas de la antigua Marvel, sumando todos esos argumentos en una sola película. Deadpool y Wolverine agregan esa variedad de personajes para enriquecer la experiencia del espectador y al mismo universo. Por otra parte, Hugh Jackman como Logan una vez más es de lo mejor que puede tener una cinta de Marvel. El actor demuestra que nació para ser el personaje y en esta secuela deslumbra por cada escena, demostrando otra variante de Wolverine más salvaje y épica para la gran pantalla. La conexión que tiene con Ryan Reynolds es más que notable, y definitivamente dejan una película increíble. En el apartado de los efectos especiales, Deadpool y Wolverine tienen un excelente trabajo, destacando por esas escenas de acción super movidas y con una fluidez fenomenal. Un CGI que posee un nivel de detalle extraordinario, digno de una película del mercenario. También se puede destacar esos enfoques de cámara y los momentos en donde nuestro protagonista rompe la cuarta pared. En el apartado del soundtrack, esta película regaló grandes sorpresas con unas canciones más que reconocibles y que hacen conexión con la escena en cuestión. Además, tiene un buen montaje, fotografía y puesta en escena. Como se pudo apreciar en los trailers promocionales de la película, hay momentos donde cada uno de esos puntos deslumbran por sí solos. Ahora bien, todo ese agregado de personajes y cameos a la cinta son uno de los puntos claves para mantener el hype por cada espectador, estando unos muy bien ejecutados y otros desperdiciados en distintas escenas. Aún así, Deadpool ayuda en ese argumento dando esos chistes más que lógicos y que realmente ayudan a responder tus dudas. El Jesús de Marvel lo hizo excelente. En el punto comedia por parte de nuestro protagonista está decente, con un lenguaje fuerte, pero eso le suma más a la personalidad de la película. En el aspecto reflexivo, Deadpool y Wolverine nos aportan ese agregado de las segundas oportunidades y del heroísmo que presentan muchas personas, con un enfoque de superación en temas del pasado para así tener un crecimiento personal muy deslumbrante. Además, la lucha por el amor y las acciones que se deben tomar para proteger a nuestros seres queridos. Otro punto importante y emotivo que tiene la película son esos videos de los detrás de cámara en sus créditos finales, regalando esa nostalgia y buena vibra de todos los actores en el recorrido por cada entrega. Algo muy simple pero que vale la pena apreciar. Hablando de nuestra villana principal, siento que Cassandra Nova no resultó un personaje bien ejecutado, teniendo un motivo forzado debido a la trama y que no explotó su potencial al máximo. Se llevó más hacia el lado cómico que se brinda en la película y se puede mencionar que vendió algo de humo. Con esto no quiero decir que estuvo fatal, pero pudo estar aún mejor. Si en el vacío es a Lyot o ella, el guión ayudó. Por otro lado, los Deadpool Corps no tuvieron ese momento destacable más que ayudar para una de las mejores escenas de la película, un agregado que se pensó que estaría más del lado de nuestros protagonistas, pero no todo es perfecto. A partir de este momento hablaré con algunos spoilers, pero que son cruciales para dejar en claro algunos detalles que nos dejó esta película. Comenzamos con algunas variantes de nuestro amigo Wolverine sacado de los cómics, como Old Man Logan, Arma X, Wolverine Patch, también el Wolverine pequeño ya que su estatura es baja, el Logan de traje café en un versus contra Hulk y por supuesto nuestro Henry Cavill con una gran sorpresa. También tenemos por allí a la Antorcha Humana interpretada por Chris Evans y a pesar de dar una gran sorpresa, decir la frase icónica del personaje no estuvo bien ejecutado, solamente un cameo para tenerlo como comedia y desaprovechar una gran interpretación. ¿Realmente puede ser derrotado tan rápido por Pyro? Muy debatible.
La comedia por parte de Deadpool en referencia a Thor no es tan guionazo. Sabemos que la ABT sabe cada suceso de muerte de los personajes. No estaría descabellado que sea un pequeño momento de una próxima entrega de Los Vengadores. Deadpool y Wolverine no escapan de los agujeros de guión. Para ello recordemos la escena donde Alayos devora a todos los personajes en el vacío, cómo se salvaron Pyro y Cassandra. También se puede mencionar la inconsistencia entre los años de las películas de Deadpool y la última de Logan. Hay algunos sucesos que no están bien implementados. Sin duda alguna, las mejores sorpresas fueron los cameos de Elektra, Blade, el Gambito de Shining y la Reina X-23. Otro punto importante es sobre el anillo del Doctor Strange que mató Cassandra Nova. Se puede apreciar que tiene incrustado partes de las gemas del tiempo y de la realidad, por lo cual es acertado que se puedan hacer portales entre las realidades. También hay algo relevante con el aparato de Cable. Pero señores, déjenme en los comentarios sus teorías o qué otro detalle pudiste notar. Suscríbete al canal y no olvides activar la campanita. Deadpool y Wolverine es una gran película. Sin duda alguna, Marvel volvió a resucitar gracias a el Jesús de Marvel. Es muy entretenida y la vas a pasar muy bien. Por eso y más, mi calificación final para esta película es un 8.5. Por acá te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.